Palabra de campo. Información, entrevistas, todo sobre el mundo rural y los agronegocios. Palabra de campo con Daniel Aprile. Bueno, se ha presentado un trabajo más que interesante acerca de los costos y lo que está ocurriendo con las actividades productivas, los insumos y algunas otras variables en la región. En la Argentina siempre observamos este tipo de datos, de información. Los productores fundamentalmente lo miran. Quienes tienen sus empresas agropecuarias están muy pendientes de todos estos números y estas variables. Hay un trabajo bien interesante que ha publicado el IERAL de la Fundación Mediterránea, donde se comparan estos costos en todos los países de la región. Me parece que es uno de los temas quizá más atractivos para analizar, y lo vamos a hacer con Tobías Lucero, que es investigador del IERAL, de la Fundación Mediterránea, que ha trabajado en este proyecto, en este enfoque. Tobías, ¿cómo estás? Daniel Aprile te saluda de Palabra de Campo. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buen día, un gusto hablar con vos. Igualmente, Tobías. ¿En qué consiste el trabajo y, bueno, por qué despertó el interés de parte de ustedes en iniciar ese proceso de investigación? Hemos encarado un proceso de tratar de investigar un poco el costo de ciertos productos aquí en Argentina y tratar de compararnos regionalmente e internacionalmente. Y bueno, nos pareció muy interesante intentar explorar la dinámica de lo que son los costos agropecuarios, el lado de los costos de los insumos en el sector agropecuario, porque normalmente uno cuando habla de competitividad en el agro habla por el lado de los ingresos, ¿no? Uno siempre se fija cuánto le llega al productor, cuánto es lo que obtiene, cuál es esa rentabilidad, pero focalizándose siempre en los ingresos. Entonces, nos pareció interesante atacar el lado de los insumos porque es una dimensión poco explorada, es difícil de hacerlo, entonces nos quisimos centrar en eso para poder dar un primer pantallazo, no definitorio, pero de lo que son los costos agropecuarios que enfrenta el productor. Te diría que siempre uno mira la variable precio, ¿no? Para tratar de saber si el escenario es rentable o no. En todo caso, la otra variable siempre es el tipo de cambio. Después te voy a preguntar por ambas cosas, pero bueno, ¿qué es lo que vieron en el caso de los costos? Bueno, primero te decía esto que es difícil. Algunos de los desafíos que se nos presentaron es que normalmente las bases de datos no son estandarizadas, como si alguno se fija los mismos precios, digamos, el precio de la soja, el precio del maíz, uno lo encuentra fácil porque ya hay organismos que los relevan. Claro. Por otro lado, es difícil de homogeneizar, de hablar de lo mismo, de los mismos productos. Es complicado si uno compara bienes de productos masivos como estos que te digo, o bienes de de consumo, no sé, fideos, arroz, uno lo encuentra similar en todos los países. Y bueno, aún así uno pueda salvar esas dos cosas, es difícil sacar conclusiones. Nosotros, por más que encontremos que cierto bien, digamos, fertilizar es más caro en Argentina que en Brasil, eso no implica directamente que el costo de fertilizar por hectárea, que es lo importante a la hora de analizar, sea mayor en ese país que en el otro. Claro. Pero bueno, nosotros, a pesar de esas dificultades, pudimos hacer este relevamiento que abarcó 13 productos, principalmente fertilizantes, herbicidas, fungicidas, transporte de carga, combustible y maquinaria. Y encontramos que en general Argentina está más caro en dólares en la mayoría de los productos. Por decirte, estamos de los 13 productos, en 11 estamos en un precio más elevado que Brasil, en 10 si comparamos con Uruguay, en 9 si comparamos con Paraguay y en 8 productos si nos comparamos con Estados Unidos. Esto como que nos da un pantallazo de que en general los costos de producción son más elevados aquí en Argentina, son bastante más caros. Pero bueno, si nos centramos en las diferencias, no existen grandes diferencias respecto al promedio. Por decirte, en esos grandes grupos, si nos fijamos en los fertilizantes, Argentina tiene un precio un 3% mayor, más aproximadamente, que el promedio de los países, un 8% más caro estamos en herbicidas, un 1.4% en fungicidas, en combustible el precio es un 11% más caro, y sí son un poco más grandes las brechas en cuanto a flete, que es un 23%, 400 kilómetros aproximadamente, y en maquinaria estamos un 27% más caros en tractores y un 9% en cosechadores aproximadamente. En el caso, por ejemplo, del tema maquinarias, ¿hay algunas medidas que tomó el gobierno para tratar de bajar los precios, como por ejemplo la importación? ¿Esas medidas están presentes en otros países? ¿Crees que ese tipo de medidas que se han tomado pueden llegar a empezar a equilibrar un poco más la balanza en algún punto? Sí, yo creo que sí, porque
A ver, la producción, si bien la industria de la maquinaria agrícola tracciona muy fuerte aquí en Argentina, por ahí sigue faltando mucho. Y uno, por ejemplo, nosotros agregamos Paraguay y Uruguay, que si bien no son productores de la magnitud de Argentina, Brasil y Estados Unidos, cuando analizamos el costo de la maquinaria agrícola, fue muy barato en esos países y es por la facilidad de importación que tienen. Y eso seguramente que influye muchísimo a la hora de hacer los cálculos, porque, bueno, nosotros a la hora de comparar maquinaria comparamos una marca específica que tiene fábrica en Brasil, para esto que te decía de tratar de comparar productos más homogéneos. Claro. Y por ejemplo, Uruguay importa maquinaria prácticamente al mismo precio que se produce en Brasil, entonces eso facilita y dinamiza mucho las cosas. La variable tipo de cambio, me imagino que ustedes la habrán considerado. ¿Argentina tiene un tipo de cambio razonable? Y esa es la discusión de siempre, y en la que estamos a la hora de comparar cualquier producto en dólares, estamos siempre metidos, ¿no? Yo creo que el productor hoy en día al menos está conforme con que el tipo de cambio al que le especifican sus ventas, digamos, es al mismo al que se da vuelta y puede comprar por el otro lado, ¿no? Claro. Después, si históricamente ese tipo de cambio está bien valuado o no, no sabría respondértelo con claridad porque es una cuestión un poco más complicada quizás, pero sí decirte que, bueno, que al menos no le quitan tanto por ese lado, porque como vos decías bien, al fijarse los ingresos, el productor antes tenía que ver cuánto le quitaban por retenciones, cuánto era la quita por tipo de cambio, claro, y terminaba la rentabilidad por el piso. Pero bueno, ahora solamente está el tema de las retenciones, que bueno, queda ese resabio que afecta a la competitividad por el lado de los ingresos. ¿Y qué tendría que pasar para que la Argentina mejore en estas variables que ustedes midieron? Es decir, que termine no teniendo los herbicidas más caros, los fertilizantes más caros, digamos que esos costos productivos, los del transporte que mencionaste también, que la ponderación tienen evidentemente un peso importante. ¿Qué tendría que pasar? ¿Cuál sería una solución para que la Argentina mejore en esos indicadores? Bueno, lo que hablabas un poco vos de que se están tomando ciertas medidas para facilitar ciertas cosas, como el acceso a maquinaria de afuera, qué sé yo, eso se está dando. Si uno ve que la estabilización macro ya se dio, el tipo de cambio podemos decir que está, algunos podrán decir que está alto o bajo, pero desde ese lado el productor se puede quedar tranquilo. A donde se debería apuntar ahora es a tratar de resolver cuestiones más pequeñas, tratar de eficientizar por ahí la microeconomía. El lado de los impuestos es importante porque, por ejemplo, todos estos productos son productos que se comercializan internacionalmente y deberían llegar no con tanta diferencia al productor. Claro. Pero quizás una vez que se importa o que se importa cierto componente de algo y se empieza a comercializar, que se pagan impuestos sobre impuestos, eso hace que se termine pagando un sobrecosto por los productos que quizás en otros países eso no se da, porque por mencionarte un impuesto como ingresos brutos seguramente no existe en casi ninguno de los otros países. Claro. Y eso te va encareciendo mucho la producción, sobre todo cuando hay más fases del proceso, que bueno, en el proceso de agropecuario va habiendo un montón de comercializaciones, nunca el productor va a acceder al precio al que se importa algún producto. Claro. Después, bueno, costos logísticos, regulaciones laborales. Yo creo que se tiene que apuntar a eficientizar por todos esos lados para tratar de por ahí equiparar lo que está llegando a los límites, digamos. ¿Eficientizar la micro sería eso que acabas de mencionar? Por ejemplo, regulaciones, costos laborales, etcétera. Claro, sí, todo eso. Porque, por ejemplo, lo que hablamos recién, antes teníamos las restricciones cáreas, eran un problema enorme. Eso ya se regularizó, digamos, pero sigue habiendo muchas cuestiones que te restan competitividad, no por decirte un 30% de retenciones, pero sí que te van restando puntito por puntito y eso a la hora de comparar el agregado te afecta mucho. Impuestos como ingresos brutos, tasas municipales, eso te va sumando en cada pasamano, digamos, de algún producto, eso te va sumando y hace que al productor le lleguen costos más elevados de un fertilizante, de un herbicida, de cualquier cosa, entonces como que eso va complicando todo. Tobías, gracias por la charla. Había algunos datos que me parecían realmente interesantes de comentar, por eso que quería tu explicación, tus detalles. Queda pendiente, obvio, el tema tipo de cambio, ¿no? Ahora al menos, como decimos, el productor sabe que con este dólar compra y con este dólar vende, más allá de una fluctuación que puede llegar a haber entre las bandas. Te lo preguntaba porque históricamente se reclama un cierto atraso cambiario y obvio que una devaluación a veces resuelve un montón de problemas, pero también genera otros. Sí, yo creo que lo principal sigue pasando por el lado de los ingresos, pero sobre todo, como primera cuestión, es eso de las retenciones. Si
si vos te fijás, en estos países que estamos comparando, ningún país se castiga los ingresos del productor, y nosotros aquí quisimos encarar por el lado de los costos porque es un sector poco explorado, y bueno, nuestra principal conclusión fue que el productor argentino está castigado por dos lados, por el lado de los costos y por el lado de los ingresos. Pero la principal vía de castigo, digamos, sigue siendo que se castiga a los ingresos del productor por el lado de las retenciones. Sin duda. A largo plazo creo que es lo más importante, si bien te decía esto de que es necesario también eficientizar la microeconomía. Tal cual, tal cual. Gracias, Tobías, por la charla. Muchísimas gracias, Daniel, un gusto. Un abrazo grande. Tobías Lucero, investigador liberal de la Fundación Mediterránea. Más información en palabradecampo.com.